Usando una escalera dañada en el trabajo me lesioné. Me apoyaron sin importar mi estatus migratorio, sin conflictos en mi trabajo. Recibí más atención médica y una gran compensación. Si eres de la comunidad latina y sufriste un accidente de trabajo, no importa tu estatus migratorio, demanda con nosotros. Sufriste una caída en su trabajo, necesita dinero. Consulta gratis, abogados de confianza. Marca 1-800-321-1234. 1-800-321-1234. Abogadosdeconfianza.com. Hola, muy buenas noches. Estamos de nuevo, como cada jueves, en el programa al vivo de Abogados en Vivo. Es un programa de abogados de confianza que preparamos para que ustedes resuelvan sus dudas acerca de temas legales, conozcan sus derechos en caso de accidentes y lesiones personales y sepan los canales para contactarnos en caso de que necesiten un abogado. El día de hoy me acompaña el abogado Michel Proner. Él es el abogado jefe de Abogados de Confianza. Buenas noches, Michel. Bienvenido a este programa. Buenas noches. El día de hoy hemos preparado un tema que seguramente a todos les va a interesar. Se rumorea muchísimo acerca de qué hay que hacer en caso de un accidente de trabajo, si se puede realizar una demanda, si no. Y muchas veces hay información falsa que puede perjudicar a las personas que han tenido un accidente, y esta información falsa puede hacer que no reclamen y no pidan una compensación como es su derecho. Entonces, el abogado Michel Proner nos va a explicar por qué algunos mitos comunes sobre accidentes personales no debemos prestarle tanta atención y no debemos creerlos. Entonces, quiero empezar por uno de los mitos más sonados en cuanto a accidentes, y es el hecho de que si un trabajador es indocumentado o está en Estados Unidos, un trabajador hispano sobre todo que está en Estados Unidos sin papeles, no puede demandar. ¿Es esto verdad o no es verdad, abogado Michel Proner? Ese es el mito que llega inmediatamente después del accidente. Es muy común que después de un accidente, el patrón o el dueño de la casa donde uno era trabajando, dicen al trabajador: sabes, tú estás aquí sin documentos. Cuando llegamos al hospital, tú tienes que decir que tú no eres trabajando. Dice al enfermero o a alguno que tú caíste dentro de tu casa. Es muy común que nosotros tenemos que haber un archivo del hospital que dicen que se cayó dentro de la casa o su acera y no dentro del lugar del trabajo. Y también a veces los patrones dicen mentiras al parte del trabajador. Por ejemplo, ayer tuvo una reunión en corte de compensación laboral que decía el patrón que el trabajador no llegaba al trabajo ese día del accidente, que esa fecha del accidente, el trabajador decía al patrón que tuvo un accidente del carro y no llegaba al trabajo. Pero nosotros tuvimos los archivos de ambulancia diciendo que se llevó del sitio de construcción. Entonces, no tiene que preocupar si están errores dentro de los archivos del hospital o el primero con la ambulancia, si decía uno porque tuvo miedo y decía a ellos que el accidente era dentro de su casa o algo. La primera cosa es siempre mejor decir la verdad después de un accidente. Por ejemplo, nosotros tenemos clientes que están trabajando aquí sin documentos, muy común. Y nosotros tenemos clientes que están en su trabajo usando un nombre de un otro, o también usando un número de Social Security de una otra que no es su nombre, apellido. Cuando llega el momento del accidente, tú tienes que decir tu nombre que nació con apellido, la verdad. Pero si tiene un problema con sus archivos, si tiene miedo porque su patrón dice que tu nombre es Álvarez y tu nombre es Martínez o algo, o si su patrón dice que el accidente se fue en su casa y no en el lugar del trabajo, al primera oportunidad tiene que llamar nosotros para decir, sabes, tengo esos problemas y nosotros podemos limpiar la situación porque siempre está algo
prueba que nosotros podemos usar para limpiar la situación. Pero es siempre mejor de no creer ese mito pensando que tú no tienes que decir que la verdad porque estás aquí sin documentos o algo. Al momento que llega un accidente, tú tienes que saber también si estás aquí sin documentos, tú tienes los mismos derechos. Y tú tienes que decir tu nombre, que el accidente fue en su trabajo, y no tienes que preocupar tu estatus migratorio. Nosotros podemos decir con confianza que en más de 30 años que yo estoy haciendo ese trabajo, no tuvo ningún cliente que tuvo problemas con la migración, que nosotros podemos hacer acuerdos, podemos presentar los casos en frente de un jurado o juez, pero justicia, pero los que están aquí sin documentos no tiene que preocupar. Llama nosotros y nosotros podemos ayudar con la situación. Perfecto. Otra pregunta que quiero hacer al abogado, bueno, más que una pregunta, otro mito que queremos derribar el día de hoy. Mucha gente escribe en los comentarios en Facebook y a veces leemos que dicen, no, si uno entra a trabajar a una construcción, sabe el riesgo al que se mete. Entonces, si uno tiene un accidente, no puede iniciar una demanda. ¿Esto es verdad? Si uno tiene un accidente en un trabajo tan peligroso como construcción, ¿tiene derechos o no tiene derechos? Eso es un otro mito. Ok, la cosa que tiene que saber, también si estás haciendo un trabajo que es difícil, que toma riesgos, que es peligroso, tú no tienes que preocupar después de un accidente. ¿Por qué? Las leyes tienen protección por los trabajadores que probablemente tú no sabes que existe. Por ejemplo, si es una caída, tú tienes derechos. También si el accidente era un parte de tu culpa, el dueño lleva el riesgo de heridas, lesiones a sus trabajadores que están trabajando ahí. También si estás trabajando por un GC, el dueño no está ahí, tú tienes que saber, a veces el dueño del edificio tiene el riesgo y tiene que comprar seguro, no el patrón de su compañía. Entonces, depende del tipo de trabajo. Y muy importante qué tipo de trabajo eres haciendo al momento del accidente. Y nosotros estamos siempre presentando los casos en una manera favorable a nuestros clientes. Tenemos que usar palabras justas para decir cómo se fue el accidente, dónde se fue el accidente, el tipo de trabajo. Entonces, es importante cuando después de un accidente que tú puedes decir es solo tus heridas, ¿ok? Que el accidente se fue dentro de su trabajo y los tipos de lesiones que tuviste, ¿dónde se duele? ¿Ok? Pregunte por una ambulancia. Dice todos los partes del cuerpo que se duelen. Y después, cuando ellos dicen cómo se fue el accidente, tú puedes decir en mi trabajo. Y no tiene que preocupar todo hasta que habla con nosotros. Y nosotros podemos ayudar a usted para decir cómo se fue el accidente al momento que tiene que decir cómo se fue el accidente, al momento que estás buscando dinero para la situación. Porque después de un accidente serio, normalmente tú tienes no solo gastos médicos, pero ganados perdidos y también tú tienes el derecho de preguntar por el cambio del valor de la calidad de tu vida. Eso es una ley. No es una cosa que yo estoy diciendo por el momento por Facebook. No, es una ley. Tú tienes un derecho de preguntar en inglés, the loss of quality of life. La pérdida de calidad de tu vida. Y después de un accidente, dolor, sufrimiento, eso es una pérdida de calidad de tu vida. Y tú tienes el derecho de preguntar por el dinero por eso. Pero están dos tipos de reclamos después de un accidente normalmente. Tú tienes un reclamo por compensación laboral, workers' compensation, y también una demanda. Y los derechos de compensación para esos dos tipos de reclamos que tú puedes hacer, cambio. Y cómo puedes presentar el caso también. Es mejor de haber una consultación con un abogado con experiencia. Estoy haciendo ese trabajo por más de 30 años con experiencia,
Yo era elegido presidente de New York State Academy of Trial Lawyers, que es el más grande Bar Association, asociación de abogados en el estado de Nueva York, por abogados que tratan casos de heridas, lesiones. Entonces, es mejor de hablar con un abogado con experiencia y nosotros estamos listos de ayudar a usted con su situación personalmente. Ahora, invito también a la gente que nos está escuchando por Facebook en este momento, a que si ustedes tienen algunos mitos que han escuchado o alguna información que quieren corroborar con el abogado, que también nos escriban por los comentarios. Nosotros estamos atentos a sus comentarios para resolver sus dudas y así que ustedes puedan actuar con la información correcta. El abogado Mitchell Ploner acaba de decir hace un momento que tiene 30 años de experiencia en el sector de accidentes y lesiones personales. Abogado Mitchell Ploner, otro mito del que hay que hablar esta noche. Alguna gente dice que los abogados son muy caros y que no se puede iniciar una demanda si uno no tiene dinero. ¿Qué les dice a esas personas que dicen esta información? Yo soy un abogado muy caro, pero no por mis clientes, por las compañías del seguro que pagan después de los accidentes. Mis clientes no tienen que pagar nada hasta nosotros ganamos el caso por ellos. Y con los dos tipos de reclamos, el cliente no tiene que pagar por un reclamo de compensación laboral. Nuestras cuentas llegan del juez. Si nosotros no podemos mostrar que podemos dar valor al caso, nosotros no estamos pagados. Entonces, nosotros estamos pagados, por ejemplo, si su compensación laboral no están pagando los ganados perdidos ni los gastos médicos. Nosotros podemos luchar por esos derechos de nuestros clientes y si nosotros ganamos, el juez va a realizar eso, participación de nosotros, y normalmente van a decir al compañero de seguro que ellos tienen que pagar 10% a nosotros por comer de trabajo. El otro tipo de caso, que vale mucho más normalmente, es una demanda. Con una demanda nosotros pagamos por los expertos, pagamos por los gastos en la corte y todo. Todos nosotros tenemos que pagar al inicio. Y al fin del caso, nosotros tomamos un tercero y llega 2/3 para el cliente. Con el dinero que nosotros podemos llevar con un acuerdo. Entonces, si un caso vale 3 millones, 2 millones para el cliente y 1 millón para nosotros. Un tercero para nosotros, 2 millones para el cliente, pero es solo después que nosotros ganamos el caso. Y si nosotros no ganamos el caso, el cliente no tiene que pagar nada. Y los gastos por el corte y todo eso, expertos, llegan del mi bolsillo. En toda mi vida yo no pregunto ni un centavo de mis clientes si mis clientes no estaban contentos al fin del caso. Estamos esta noche resolviendo las dudas acerca de los mitos más comunes en cuanto a accidentes de construcción. El siguiente mito, el cuarto mito que vamos a resolver el día de hoy, tiene que ver con los abogados y las aseguradoras. ¿Qué le decimos a esas personas que dicen que los abogados están aliados con las aseguradoras para dejar sin dinero al cliente? Bueno, para mí, mi dinero, como que todos nosotros estamos trabajando por el dinero, ¿ok? Y también, mi dinero llega de compañías del seguro normalmente. O también si tengo un caso contra la ciudad, llega de la ciudad. Entonces, el más dinero que yo puedo haber por un caso es menos dinero por la compañía del seguro, porque ellos tienen que pagar. Y el más dinero para mí es doble el más dinero por mi cliente. Entonces, las compañías del seguro, ellos quieren pagar el menos dinero posible por un reclamo. Yo quiero el más dinero posible por un caso.
Yo necesito dinero como tú necesitas aire. Yo quiero dinero. Pero por cada caso que tengo que llega en mi bolsillo después de un accidente, por el reclamo, pagamento del compañía de seguro, el doble llega a mi cliente. Eso es el acuerdo que nosotros tratamos esos casos al inicio. Nosotros tenemos que haber derecho de representar a un cliente. Y cuando mis clientes tienen que autorizar nosotros para representar a ellos, el acuerdo al inicio es: yo me voy a pagar por los gastos, por los expertos, por los archivos de los médicos. Si yo tengo que presentar un médico en corte o todo, yo me voy a pagar él. Al fin del caso, cuando llegamos a un acuerdo, o si tenemos una decisión de un juez o un jurado, el dinero de llega después que nosotros ganamos el caso, es 1/3 para nosotros y 2/3 para el cliente. Entonces los clientes no tienen que anticipar nada de los gastos por un caso. Y de consultar es siempre gratis. Perdón, estamos resolviendo los mitos. Y otro mito que también es importante aclarar a las personas es aquel que dice que el empleador tiene derecho a tomar represalias o a despedirte si uno inicia una demanda o un reclamo de compensación. Es verdad que una demanda te pone en contra de tu empleador y tu empleador tiene derecho a tomar represalias y no pagarte más o despedirte del empleo. Que yo encuentro muchísimas veces en mi vida es, normalmente un patrón y un trabajador tienen una buena situación cuando el trabajador está trabajando bien y el patrón está ganando dinero. Después de un accidente, el patrón que trata a su trabajador como un amigo, normalmente la primera cosa está triste también que se fue un accidente. Y pueden llegar al hospital y diciendo: mira, todos los gastos, yo me voy a preocupar, no te preocupes, yo tengo seguro, bla, bla, bla. Pero eso es todo, es un bla, bla, bla. Porque el empleador no quiere pagar el trabajador si el trabajador no está trabajando. Por una semana sí, por 2 semanas sí, a veces 2 meses. Pero una mamá puede pagar dinero por la vida y por la vida de sus hijos. Y un patrón no quiere pagar esa gran suma de dinero. No. Entonces, al inicio, normalmente que el patrón dice: no te preocupes, yo me voy a pagar. Y con fe, el trabajador dice: ok, mi patrón es muy bueno conmigo, yo quiero regresar al trabajo y todo. Pero al fin no se llega con eso. Y los gastos iniciar a llegar del hospital, del clínico y todo eso, el patrón no está realizando esos gastos. En ese punto, el pobre trabajador llama a nosotros. Pero tú tienes que iniciar una demanda con compensación laboral. Tú tienes que reportarlo dentro de los primeros 30 días. Y a veces, muchísimas veces, cuando llega el reclamo, porque el trabajador queda con problemas con salud, que no puede trabajar, disabilidad, el patrón llega en el corte y dice mentiras. Muchísimas veces dice que el accidente no se fue en el trabajo, que él se cayó en su casa, que él tuvo un accidente del carro, y dicen que no era trabajando. Nosotros tenemos muchísimos casos que el trabajador está pagado en contante, no está pagado en efectivo, que no está pagado con un cheque. Y nosotros podemos mostrar la prueba que era pagado, con cuánto era pagado, y los cortes aceptan esas pruebas. Entonces, la cosa mejor de saber es consultar con un abogado lo más temprano posible, porque los patrones
a veces están muy simpáticos con los trabajadores inmediatamente después de un accidente, pero después de 2 semanas, 4 semanas o 2 meses, cambia. Y tú no tienes que esperar por el cambio. Tú tienes que saber que tú tienes derechos. Como tú tienes derechos de haber pagamento después de un día de trabajo, tú también tienes el derecho de haber un patrón que paga seguro por el mismo accidente que cambia tu salud. ¿Ok? Si tú estás trabajando, como tú tienes derecho de ser pagado al fin del día, el patrón tiene que pagar por seguro. Si tiene algún accidente que cambie tu salud. Ok. Y esa compañía del seguro, ellos toman dinero de patrones sabiendo que si está un accidente, esa compañía del seguro tiene que pagar. Nadie quiere un accidente. Pero después de un accidente, tú tienes que haber dinero, lo mismo como antes del accidente y probablemente más, porque tu salud se cambió. Y tú tienes que haber no solamente dinero por hoy, pero dinero por el futuro cuando tú no puedes trabajar. Si tú tienes 30 años, ¿quién va a pagar cuando tú tienes 60 años? ¿El patrón? No creo. Pero una demanda sí. Otro punto que vamos a resolver hoy es qué pasa con eso de que se dice que uno puede demandar en cualquier momento, que no hay apuro, que puede demandar por un caso de hace 4 o 5 años y pedir por sus derechos, aunque ya ha pasado mucho tiempo del accidente. ¿Es esto verdad, doctor Mitchell? Eso es muy común. Que nosotros tenemos llamadas cada día de gente que están preguntando de situaciones que es, pero tristeza, se cambian los derechos con tiempo. Tú tienes que hacer algunos pasos para presentar tu caso. Ok. Primera cosa, si el accidente se fue dentro de su trabajo, tú tienes que decir al patrón que el accidente se fue, que caíste o resbaló o algo. Tú tienes que decirlo dentro de 30 días. Si el accidente era un accidente del carro, tú tienes que iniciar un reclamo con un documento que se llama No Fault Application dentro de 30 días de los gastos que llega. Si no, el compañía de seguro no tiene que pagar ni un centavo. Ok. Después que tú presentes ese reclamo al compañía del seguro, de su patrón, si el accidente se fue en su trabajo, ellos tienen que iniciar en 2 semanas escribiendo todos tus derechos de haber pagamento, iniciar pagamento cada 2 semanas, esos pagamentos del canal perdido dentro de 18 días. Tú tienes 2 años para presentar un reclamo de compensación y tú tienes 3 años para presentar un caso de motor vehicle accident, un accidente motovehículo. También si estás un peatón o si está en un accidente con camión. Y también están otros límites. Si el caso es contra una ciudad, tiene que presentar una noticia de reclamo dentro de 90 días. Su la ley o el derecho de haber un reclamo perdido. Y tú no sabes si el culpable de accidentes es parte de la ciudad al inicio. Nosotros podemos ayudar a usted con eso porque nosotros eso es mi trabajo. Y yo tengo un equipo de abogados paralegales que están trabajando para mi oficina por años. Entonces, y nosotros no necesitamos un abogados que tratan casos de penales o divorcio o familiares. No.
casos de accidentes. Si tú tienes un abogado que puede decir yo se hace todo, es como es como el mismo tipo de trabajo, no es lo mismo. Si uno sabe cocinar en casa, no significa que puede cocinar en un restaurante. Y si uno está un carpintero, no significa que él pueda ser un plomero. Y si un abogado quiere ser un especialista en todo, es un especialista en nada. Porque es muy difícil de ser un experto. Yo dije antes que era elegido el presidente de la más grande asociación de abogados de casos de lesiones en Nueva York. Ningún abogado importante está buscando de hacer todo. Entonces, tiene que haber un abogado con experiencia específica en el campo donde necesite el abogado. Y la cosa fundamental es llamar a esos abogados el más temprano posible, no buscar de resolver tus problemas solo, porque tú no tienes que pagar por una consultación. La consultación es gratis, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que perder sus derechos? No por miedo, no por las mentiras de un patrón que está ayudando usted hoy, pero no mañana. Siempre confidencial y siempre no tiene que preocuparte tu estatus migratorio. Ya saben, pueden llamar, pueden consultar con nosotros. Aquí en pantalla está el número 1-800-321-1234. También la página web www.abogadosdeconfianza.com, que también está aquí en la pantalla. Como dijo el abogado Mitchell, la consulta es gratuita, la consulta es confidencial. Pueden llamar 24 horas a la oficina, que va a haber una persona que lo va a escuchar, lo va a atender en español y va a tomar su consulta y le va a informar si es que podemos tomar su caso y cuáles son los procedimientos siguientes. Tengo un último mito para derribar esta noche. Este mito tiene que ver con esa frase que alguna vez hemos escuchado, que todos los abogados son difíciles de contactar, están muy ocupados, son inaccesibles y no se preocupan por la salud y el bienestar de sus clientes. ¿Cómo es, Michel? Mis clientes tienen mi número de mi celular y ellos están llamando a mí cada weekend, cada noche, y me encanta porque me gustan mis clientes. Disculpa, pero no juego al golf. A mí me gusta mi trabajo y me gusta hablando con mis clientes y no necesitamos difícil de contactar nosotros. Y también el número fácil de recordar, 1-800-321-1234, puede llamar a nosotros y siempre puede preguntar y hablar directamente con un abogado y yo me voy a contestar. Buena suerte con tu familia y con tu salud. Me encanta decir que yo quiero todo, que no tiene un accidente, pero si tiene un accidente, llama a nosotros y estamos listos de ayudar a ustedes. Bueno, con esto creo que hemos resuelto algunas de las dudas o de la información falsa que circula y que muchas veces retiene a las personas de iniciar una demanda y de pedir una compensación por sus derechos cuando ellos pueden hacerlo y pueden obtener una compensación por las lesiones que han tenido. Entonces, saludo a todas las personas que nos están escuchando en esta nueva transmisión en vivo de Abogados en Vivo. Nos vemos el próximo jueves y también a la gente que nos escucha por diferido por Facebook y YouTube. Muchas gracias por seguirnos y ya saben, estamos para ayudarlos. Gracias, doctor Mitchell, por el tiempo de esta noche y nos vemos el próximo jueves aquí en este mismo canal. Gracias, Marcio. Buenas noches. Usando una escalera dañada en el trabajo me lesioné. Me apoyaron sin importar mi estatus migratorio, sin conflictos en mi trabajo. Recibí más atención médica y una gran compensación. Si eres de la comunidad latina y sufriste un accidente de trabajo, no importa tu estatus migratorio, demanda con nosotros. Sufriste una caída en su trabajo, necesita dinero. Consulta gratis, Abogados de Confianza. Marca 1-800-321-1234. 1-800